mucha gente que entienda lo que es vivir entre los muertos. Yo sí. Me llamo Rubén. Tengo 58 años y desde hace más de 20 trabajo como sepulturero en el cementerio municipal de San Gregorio, en las afueras de Guanajuato. Este lugar ha sido mi mundo. Día tras día, entierro personas que nunca conocí en vida, pero que de algún modo terminan compartiendo conmigo su descanso eterno. La mayoría ni siquiera recibe visitas. Algunos llegan sin flores, sin lágrimas, apenas con el peso de un nombre grabado en la lápida. Siempre me acostumbré a pensar que, al menos, tenían paz. Mi vida era tranquila, silenciosa, sin sobresaltos. La rutina lo era todo. La pala, la tierra, el crujir de las hojas bajo mis botas. El viento entre los árboles siempre me acompañaba con ese susurro que casi parecía un rezo. Nunca fui de hablar mucho. La gente del pueblo ya me conocía. El viejo callado del cementerio, siempre sudado, siempre solo. Nadie nunca me preguntó cómo era vivir con los muertos, y yo prefería que siguiera así. Pero nada dura para siempre, ¿verdad? Todo cambió una tarde pesada, de esas en las que el sol parece aplastar el mundo entero. Me habían asignado una tumba para Hilario Mendoza, 53 años, fallecido de un infarto, según el certificado. No era alguien conocido, al menos para mí. La familia que lo acompañaba era escasa y silenciosa. Parecían más aliviados que tristes. Lo enterramos sin prisa, como tantos otros. Cerré la fosa, acomodé la tierra y guardé las herramientas. Esa noche, algo no encajaba. En casa, todo estaba como siempre. La radio apagada, la lámpara parpadeando como de costumbre, y mi cama esperando por mí. Pero cuando cerré la puerta, una punzada me recorrió el cuerpo. Un escalofrío que no venía del frío. Fui hasta la ventana. Afuera, la calle vacía. Ningún coche, ningún vecino. Solo una sombra extendida por la luz del poste. Por un instante, sentí que alguien estaba parado allí, mirándome. Me obligué a no darle importancia. ¿Imaginaciones de un viejo cansado? Tal vez. Pero algo dentro de mí se revolvía, como si mi rutina hubiera sido alterada de una forma invisible. Y si tú estás aquí, escuchando esto, probablemente también sabes que hay cosas que no se ven, pero se sienten. Cosas que empiezan con un detalle, con un silencio más profundo de lo normal. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Si te apasionan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita. Créeme, esta historia apenas comienza, y hay algo que quiere salir de la tierra. A la mañana siguiente, traté de ignorar la incomodidad que se había instalado en mí. Me levanté temprano, como siempre, y salí rumbo al mercado. El aire estaba más denso que de costumbre. Ni siquiera los pájaros cantaban, y eso me parecía extraño. Pero decidí no pensar en eso. Caminé por las calles empedradas del pueblo, saludando con la cabeza a los pocos que pasaban, intentando recuperar mi calma habitual. Tomé un atajo por una calle angosta, poco transitada. Siempre pasaba por allí para evitar el bullicio de la plaza. Pero ese día, algo me obligó a detenerme en seco. Al otro lado de la calle, justo al pie de una vieja casa abandonada, había un hombre parado, inmóvil. No parecía moverse ni respirar. Llevaba una camisa clara, sucia de polvo, y tenía los brazos colgando a los costados del cuerpo. Pero lo que me heló la sangre fue su rostro. Lo reconocí de inmediato. Era Hilario. No podía ser. Lo había enterrado yo mismo. Vi su cuerpo. Cerré el ataúd. Cubrí la fosa con mis propias manos. Lo había visto descender a la tierra. No había margen de error. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, mirándome, sin una pizca de emoción en la cara, como si su alma se hubiese quedado atrapada en una pausa eterna. Mi primer impulso fue correr, pero no podía moverme. Sentía las piernas como de piedra. Apenas podía respirar. Hilario no se acercó, solo se quedó allí, con ese rostro pálido, como si supiera exactamente lo que estaba provocando en mí. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, dio media vuelta, sin decir una sola palabra,
y comenzó a alejarse calle abajo. Sus pasos eran lentos, casi flotando. No volteó a mirarme, simplemente se desvaneció en la distancia. Me quedé parado allí por minutos, sin saber qué hacer. Miraba en todas direcciones, esperando ver a alguien que también lo hubiese visto. Pero, número. La calle estaba vacía, totalmente vacía. Solo quedaba el eco de mis propios pensamientos, repitiéndose una y otra vez. No puede ser real, no puede ser real. Volví a casa con el estómago revuelto. Cerré todas las ventanas, bajé las cortinas y me senté en el borde de la cama con las manos temblando. No encendí la televisión, no leí nada, no escuché música. Solo escuchaba el silencio, ese silencio pesado, como si algo invisible respirara al lado mío. Esa noche, al apagar las luces, sentí que algo me observaba desde la esquina del cuarto. No había nadie, pero el aire se volvía más espeso con cada minuto. Me cubrí con la cobija como si eso pudiera protegerme. Y en el fondo, supe que esa no sería la última vez que lo vería, porque una vez que la muerte abre los ojos, nunca vuelve a cerrarlos del todo. Desde ese día, mi vida dejó de seguir cualquier lógica. Lo que había empezado como un simple entierro se convirtió en una especie de condena silenciosa. Hilario no solo se me apareció una vez, volví a verlo. Y no hablo de sueños, ni de alucinaciones. Lo vi con mis propios ojos, en pleno día, bajo el sol brillante de la plaza central. Estaba sentado en una banca, al lado de una fuente seca, rodeado de palomas que no parecían notar su presencia. Vestía igual que en la primera vez, pero su piel lucía más gris, como si estuviera perdiendo color. Cuando lo vi, frené en seco. Nadie más parecía notarlo. La gente pasaba junto a él como si no existiera. Pero yo no podía apartar la mirada. Sus ojos estaban clavados en mí. Había algo en esa mirada que me carcomía por dentro. No era enojo, ni tristeza. Era como si observara con una calma tan profunda que terminaba siendo aterradora. No pestañeaba, no se movía, no parpadeaba. Di la vuelta y me marché. Caminé sin rumbo por más de una hora. Sentía un sudor frío correrme por la espalda y mis pasos eran torpes, como si algo invisible estuviera empujándome desde atrás. Esa noche, Hilario volvió, pero esta vez en mis sueños. Estaba nuevamente en el cementerio, bajo una luna débil que apenas iluminaba los caminos entre las tumbas. El silencio era tan absoluto que hasta mis propios pasos me dolían en los oídos. Caminaba sin rumbo, con la sensación de que algo me seguía. Podía oír el sonido de pasos arrastrados detrás de mí, cada vez más cerca, más intensos, hasta que me di vuelta y lo vi. Hilario. Estaba a pocos metros, con los brazos extendidos. Sus dedos estaban rígidos, como si no supiera cómo moverlos. Su boca estaba entreabierta, pero no decía nada. Dio un paso, y sentí el aire desaparecer. Otro paso más, y el sueño se volvió una pesadilla. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Gritar tampoco era opción. Algo me ataba al suelo. Y cuando Hilario llegó a mi lado, levantó lentamente una mano y señaló algo detrás de mí. Me giré con esfuerzo y desperté, con el corazón latiendo a un ritmo inhumano, el cuerpo empapado de sudor y una presión en el pecho que parecía no irse. Encendí todas las luces, recorrí cada rincón de la casa. Nada, pero la presencia seguía allí, como una sombra pegada a mi piel. Desde entonces, no podía salir sin sentir sus ojos en mi espalda. No importa si era de día o de noche. Estaba ahí, observándome, siempre desde lejos, siempre en silencio. Y lo peor era esa certeza inquebrantable. No quería hablar conmigo, solo quería estar, solo quería mirar. Empezó como una sospecha, como una sensación apenas perceptible, pero con el pasar de los días se convirtió en una certeza que no me dejaba dormir. Hilario ya no solo aparecía en mis sueños, ni en las calles del pueblo. Su presencia había comenzado a filtrarse en mi casa. Una noche, mientras preparaba café, escuché un golpecito en la ventana de la cocina.
Un toque suave. Uno solo. Me acerqué con cautela, empujado más por la duda que por el valor. Abrí la cortina con cuidado. Nada. La calle estaba vacía. El poste de luz parpadeaba, lanzando sombras largas que bailaban en el suelo. Pero no había nadie allí. Volví a la sala, intentando convencerme de que era el viento, una rama, cualquier cosa. Pero entonces las luces comenzaron a titilar. Primero una, luego otra. Finalmente la lámpara principal dio un destello más fuerte y se apagó. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír mis propios latidos. Me quedé congelado por unos segundos. Era como si la casa misma contuviera la respiración. La temperatura bajó de golpe. Un frío denso, pegajoso, se instaló en el ambiente. Caminé lentamente hacia el pasillo. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo, pero mis pies no se detenían. Era como si mi cuerpo se moviera por cuenta propia. Al llegar al umbral del pasillo me detuve. Una figura estaba de pie al final del corredor. No podía verla con claridad, pero la forma era inconfundible. Era un hombre, quieto, inmóvil, Hilario. No podía verle la cara, pero sentía sus ojos atravesándome desde la oscuridad. No me hablaba, no se acercaba, solo estaba ahí. Y ese estar era más aterrador que cualquier grito. El pasillo se alargaba con cada segundo. El silencio era tan denso que sentí que si decía una sola palabra, el mundo se partiría. Retrocedí lentamente. Volví a la sala, tratando de mantener la calma, aunque mis piernas temblaban como ramas al viento. Me senté en el sofá, cubrí el rostro con las manos y traté de pensar. No era posible. ¿O sí? ¿Y si estaba perdiendo la cordura? Pero no era locura. Lo sabía, lo sentía. El problema no era la imaginación. El problema era que Hilario no se había ido. Nunca se fue. Y ahora no se conformaba con observarme desde lejos. Había cruzado el umbral. Había entrado a mi casa. Y si una presencia puede entrar sin pedir permiso, ¿qué más puede hacer? Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Porque lo que estás por escuchar es solo el principio. Durante mucho tiempo pensé que estaba solo en esto, que la presencia de Hilario era un castigo reservado solo para mí, una especie de maldición personal. Pero entonces comencé a notar cosas que no cuadraban. La gente en la calle me evitaba. Ya no me saludaban con la cabeza ni me miraban a los ojos. Había una incomodidad nueva en el aire. Incluso los vecinos que conocía de años comenzaron a bajar la mirada cuando pasaba, como si supieran algo que yo no, como si mi sombra llevara algo que no querían ver. Una tarde, mientras barría el pasillo de entrada del cementerio, vi a un joven detenerse a mitad de la vereda. Me observaba fijamente, pero no con miedo, sino con una mezcla de lástima y espanto. Cuando di un paso hacia él, dio media vuelta y se fue sin decir palabra. Esa mirada me acompañó todo el día. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo había cambiado. No en mi casa, sino afuera. Me levanté, fui a la ventana, y ahí estaba otra vez. Hilario, de pie en la acera, bajo la luz tenue del farol, inmóvil, observando. Pero esta vez no estaba solo. Juro por todo lo que amo que había más figuras en la sombra. No podía ver sus rostros, pero los sentía. Eran presencias, siluetas, ecos de algo que no pertenecía a este mundo. Cerré la cortina con rapidez, pero el frío ya se había colado por cada rincón de mi cuerpo. Volví a la cama, aunque sabía que dormir era inútil. Me quedé despierto, con los ojos fijos en el techo, contando los segundos hasta el amanecer. Durante los días siguientes, noté que Hilario ya no se aparecía solo en un lugar. Lo vi frente a la iglesia, parado detrás de un árbol. Lo vi reflejado en una vitrina del mercado, mientras nadie más parecía notarlo. Lo vi en la parada del autobús, aunque cuando me acerqué ya no estaba. Era como si se multiplicara, como si su sombra se deslizara por todo San Gregorio, envolviendo cada esquina, cada calle, cada respiro. Y yo era el único que lo veía.
o el único que se atrevía a aceptarlo. La ciudad entera parecía afectada. Había menos ruido, menos vida, como si la misma tierra supiera que algo había despertado. Ya no era solo miedo, era otra cosa, algo más profundo, como si el mundo estuviera cambiando lentamente, llevándome a un lugar del que no habría regreso. Y en ese nuevo mundo, Hilario no era una aparición, era el anfitrión. Después de todo lo que vi, de todo lo que sentí, una idea comenzó a rondarme como una mosca persistente. Algo estaba mal con el entierro de Hilario. No con él, sino con lo que yo hice. Por más que intentara convencido de que había seguido cada paso, cada protocolo, algo en mí se negaba a dejarlo pasar. No podía ignorarlo más. Una mañana, temprano, antes de que llegaran los trabajadores del cementerio, decidí volver a la tumba de Hilario. Llevaba semanas evitando esa zona, como si el solo acercarme pudiera despertar lo que estaba allí abajo. Pero esa mañana, algo me empujó. Un impulso que no nacía del miedo, sino de la necesidad de saber. El lugar se sentía distinto, más frío, más denso. Caminé entre los pasillos de tierra, entre tumbas agrietadas por el tiempo, hasta que llegué a ella. La lápida estaba intacta, el nombre de Hilario Mendoza tallado en piedra, con la fecha exacta de su muerte. Todo estaba igual, excepto por un detalle. La tierra sobre la tumba no estaba firme. Había marcas, como si alguien la hubiera removido, o como si algo hubiera salido de allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me arrodillé y toqué la tierra con la palma de la mano. Estaba suelta, aún húmeda. Tragué en seco. Sentí un mareo repentino. La imagen del ataúd descendiendo, las paladas de tierra cubriéndolo. Todo volvió a mi mente como una película que se rebobinaba sola. Esa noche tuve un sueño. O tal vez no fue un sueño, sino una advertencia. Estaba otra vez en el cementerio, pero esta vez era diferente. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas, sin luna, solo oscuridad. Caminaba hacia la tumba de Hilario y el aire olía a humedad, a tierra podrida. Al llegar, vi el ataúd, abierto. Hilario estaba dentro, pero no como lo recordaba. Su piel estaba pálida, casi translúcida, los ojos completamente negros, sin pupilas. Me miró y sus labios se movieron apenas. «Me enterraste mal», dijo, con una voz que parecía venir de abajo, desde el centro mismo de la tierra. Desperté gritando, cubierto en sudor, con las manos temblorosas y un sabor metálico en la boca. Encendí la lámpara, revisé cada rincón de la casa. No había nadie, pero el eco de esa frase no se iba de mi mente. «Me enterraste mal». ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Y por qué no descansa? En ese momento lo supe. No se trataba de ver fantasmas. No era una simple aparición. Hilario no había sido enterrado correctamente. Y ahora, yo era el responsable de lo que estaba suelto allá afuera. La pregunta ya no era si él volvería. La pregunta era cuándo. No podía vivir con la duda. Esa frase no me dejaba en paz. «Me enterraste mal». No era solo un susurro de pesadilla. Era una acusación. Y lo peor es que yo no sabía de qué se me culpaba. Pero una cosa era clara. Si no enfrentaba esto, si no lo miraba de frente, iba a perder la cabeza. Así que lo hice. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, salí de casa con una linterna y una pala. No pensé demasiado. Solo dejé que mis pasos me llevaran. El cementerio de San Gregorio, que durante años fue mi segunda casa, ahora parecía otro lugar. Cada tumba, cada rincón, exhalaba un frío que jamás había sentido allí. La luna llena colgaba sobre el cielo como un ojo inmóvil. Su luz caía de forma extraña, como si no quisiera iluminar del todo, como si supiera que estaba a punto de revelar algo que debía seguir oculto. Llegué a la tumba de Hilario. Respiré hondo. Las manos me temblaban. La pala parecía pesar el doble. Pero comencé a cavar. Palada tras palada, el sudor me corría por el cuello y la tierra suelta se amontonaba a un costado. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez más.
hasta que golpeé algo duro, el ataúd. Respiré con dificultad. Apunté con la linterna. La madera estaba astillada, vieja, pero algo en ella no cuadraba. Tenía marcas por dentro, como si alguien hubiera arañado desesperadamente desde adentro. Mis dedos rozaron la tapa. Con un movimiento tembloroso la abrí y lo vi. Hilario no era el mismo, no era un cuerpo, era una figura encorvada, deformada, con la piel estirada sobre los huesos y los ojos completamente oscuros, vacíos. No respiraba, pero estaba consciente. Lo sabía. Me observaba como si hubiera estado esperando ese momento desde el primer día. «No debiste cerrarme», dijo. La voz no salió de su boca. Fue como si me hablara desde dentro del pecho, como si mis propios pensamientos se quebraran con sus palabras. Retrocedí, tropezando con la tierra húmeda. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Hilario se movió, no como un cuerpo, como una sombra densa que arrastraba consigo el peso de algo más que muerte. Una especie de fuerza antigua, como si el cementerio entero respirara a través de él. Me lancé hacia atrás, gateando, intentando alejarme. Pero él no me siguió. Se quedó allí, de pie, dentro de su propia tumba abierta, con la mirada fija en mí. Y en ese instante, lo supe. No quería escapar. No buscaba venganza. Hilario quería que yo supiera, quería que yo viera, que entendiera que lo que desperté esa tarde no era solo un error, era una puerta, y ya estaba abierta. Después de esa noche en el cementerio, algo dentro de mí se rompió. No sé si fue el miedo, la culpa, o simplemente la certeza de que el mundo ya no era lo que yo creía, porque desde entonces, Hilario no volvió a desaparecer. Al contrario, se quedó. No en el cementerio, no en la calle. Aquí, en mi casa, era como si hubiese cruzado conmigo. Como si al abrir esa tumba, también hubiese abierto un pasaje. Ya no necesitaba verlo para saber que estaba cerca. Podía sentirlo en la temperatura del ambiente, en la vibración silenciosa de las paredes, en la manera en que las sombras se alargaban más de la cuenta. La primera vez fue en la cocina. Estaba preparando café. No tenía hambre, pero el cuerpo necesitaba algo caliente. Me giré para buscar una taza, y el gabinete se cerró solo. No con fuerza, no como un portazo. Fue un movimiento lento, deliberado, como si alguien lo hiciera con calma y con intención. Me quedé inmóvil. El vapor de la olla seguía subiendo, pero el frío que me envolvía no tenía sentido. Era como si el aire mismo me observara. Después fue el baño. Me estaba lavando la cara, intentando aclarar la mente. Me agaché por un segundo, y cuando volví a levantar la vista, supe que algo estaba detrás de mí. No vi nada reflejado, pero sentí el aliento, lento, preciso, sobre mi nuca. Hilario estaba allí, no en forma, no como cuerpo, pero estaba. Y lo peor de todo es que no hacía nada, no hablaba, no atacaba, solo se manifestaba, como si su presencia fuera más fuerte que cualquier acto, como si el simple hecho de estar me fuera consumiendo poco a poco. Las noches se volvieron insoportables. Me costaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía pasos arrastrados en el pasillo. A veces, la puerta del cuarto se entreabría sola, o la lámpara titilaba justo cuando estaba por quedarme dormido. Una vez desperté con el colchón hundido a mi lado, como si alguien se hubiese sentado ahí, observándome. No vi nada, pero el peso era real. Empecé a dejar luces encendidas, a poner música en la radio para no escuchar el silencio, pero no funcionaba. Hilario no necesitaba oscuridad, no necesitaba silencio. Se había convertido en parte de mi rutina, como el polvo, como el frío, como la humedad en las paredes. Intenté hablarle. Una noche, cansado, quebrado, murmuré: «¿Qué quieres de mí?». Pero no hubo respuesta. Solo una ráfaga de viento helado, dentro de la casa. Fue en ese momento cuando entendí algo que me hizo temblar desde lo más profundo. Ya no se trataba de ver fantasmas, se trataba de convivir con ellos. Y Hilario, sin que yo lo notara,
Ya era mi compañero de cuarto. No podía seguir viviendo así. Sentía que algo me estaba consumiendo desde adentro, como si mi alma se marchitara con cada día que pasaba. Hilario había dejado de ser solo una presencia. Se había convertido en una enfermedad que se alojaba en el aire, en las paredes, en mis pensamientos. Y entonces, por primera vez, me atreví a buscar respuestas. Fui al archivo municipal, donde se guardan los registros de defunción. Pedí el expediente de Hilario Mendoza. El empleado que me atendió frunció el ceño cuando escuchó su nombre. ¿Para qué lo quiere?, preguntó, visiblemente incómodo. Respondí que era por asuntos del cementerio, sin dar más detalles. Cuando revisé el documento, algo me saltó de inmediato. La fecha del fallecimiento estaba mal escrita. El acta decía que murió el 15, pero nosotros lo enterramos el 13. Una discrepancia mínima, pero imposible. Lo que implicaba era aterrador. Hilario fue sepultado antes de haber muerto oficialmente. Mi respiración se aceleró. Sentí las manos sudorosas y seguí leyendo. El informe médico era breve y vago. Supuesta muerte por paro cardíaco, sin autopsia. Declaración firmada por un tal doctor Vázquez, cuyo nombre no aparecía en ningún otro registro local. Una firma ilegible. Ningún familiar reclamó nada. Comencé a preguntar discretamente por el pueblo. Nadie sabía mucho de Hilario. Algunos ni siquiera recordaban haberlo visto en vida. Otros decían que era un hombre solitario, que vivía en una casa vieja, al borde del río, y que rara vez salía. Pero una señora, doña Natividad, me tomó del brazo con fuerza cuando mencioné su nombre. Ese hombre no era normal, me dijo, con los ojos bien abiertos. Él hacía cosas oscuras. Lo veíamos caminar por la noche con velas. Decían que hacía rituales, que hablaba con los muertos. Me quedé helado. No podía ser coincidencia. Algo había salido mal. O quizás algo nunca debió ser perturbado. Hilario no era un simple difunto. Y lo que hicimos, lo que yo hice, al enterrarlo sin saber todo lo que escondía, fue un error. Un error que desató algo más grande que nosotros. Una maldición. Esa noche, de regreso a casa, el cielo estaba cubierto de nubes espesas. La luna no se veía. El viento soplaba con una fuerza extraña, como si el aire llevara palabras que no entendía. Me encerré en el cuarto, revisando una y otra vez el documento del archivo. Mi mente no paraba. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? No se trataba de un alma en pena. Se trataba de un cuerpo que nunca debió tocar la tierra. Al menos, no de la manera en que lo hicimos. Y ahora, con cada aparición, Hilario me lo recordaba. No con gritos, no con violencia, sino con esa presencia que se sentía cada vez más cerca, cada vez más fuerte, cada vez más viva, como si no estuviera esperando justicia, sino completarse. No podía dejar las cosas así. No después de todo lo que había descubierto. Hilario no era un simple muerto, y su tumba no era solo tierra removida. Era algo más, algo que no supe ver a tiempo. Tomé una decisión. Esa misma noche volví al cementerio, ya no con la intención de escapar ni de huir. Iba a enfrentarlo. No podía seguir siendo el hombre que cargaba con el error. Si algo se había liberado, debía cerrarlo. Aunque eso me costara lo poco que quedaba de mi vida. Llevaba una linterna, una cruz de madera y un rosario viejo que encontré en una gaveta olvidada. Las nubes cubrían la luna y el aire tenía un olor agrio, como de tierra húmeda mezclada con óxido. Cada paso sobre el camino de grava resonaba como un lamento. Me detuve frente a la tumba de Hilario, o lo que quedaba de ella. La tierra estaba revuelta, como si alguien o algo hubiera entrado y salido incontables veces. El mármol de la lápida estaba partido, con marcas que no eran humanas. Encendí la linterna y comencé a cavar. Cada palada removía no solo tierra, sino miedo. Cuando llegué al fondo, el ataúd ya no estaba. Solo quedaba un hueco, y algo dentro de mí supo que no debía mirar más, pero lo hice. Allí abajo había una figura. No era Hilario, no del todo. Era una mezcla de cuerpo, sombra y vacío.
Su piel ya no era piel. Sus ojos, si aún estaban allí, eran dos abismos que absorbían la luz. Y entonces, sin moverse, sin respirar, habló dentro de mí. Ahora ya sabes. Retrocedí. No podía dejar de mirar. No podía cerrar los ojos. Una fuerza me empujó hacia atrás hasta caer sobre la tierra. Y cuando me levanté, él ya no estaba en el hueco, ni en el ataúd, ni en ningún lugar visible. Estaba detrás de mí. No necesité girar para saberlo. Lo sentía, como si me envolviera, como si su aliento se mezclara con el mío, como si compartiéramos el mismo cuerpo por un segundo eterno. Cerré los ojos y recé. Por primera vez en años recé de verdad, pero no funcionó. El viento se detuvo, el mundo enmudeció, y la última cosa que sentí fue una mano sobre mi espalda. Después de eso, no recuerdo más. Solo sé que desperté en mi casa, en la oscuridad. El reloj estaba detenido. Las luces no encendían. Todo estaba exactamente igual, excepto por una cosa. Ya no estoy solo. Escucho pasos todas las noches. Siento una respiración que no es mía. Y a veces, cuando paso frente al espejo, lo veo a él. No detrás de mí, dentro de mí. Y sé que esto no terminó, porque hay tumbas que nunca debieron abrirse y muertos que solo están esperando que alguien los invite a quedarse.